Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Pensamiento del Día. Y el pensamiento del día de hoy, Dios me ha puesto en el libro de Daniel. El pensamiento está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y el tema de ese pensamiento que estaba estudiando y mirando, nos habla que tenemos que declarar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Aleluya. Porque el que tenga una Biblia, que coja la palabra de Jehová, coja el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Que vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra declara de esta forma. Y dice así la palabra de Jehová. Entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tu palabra fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Precisamente por causa de tu palabra he venido. Versículo 13. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días. Pero Miguel, que es uno de los principales más importantes, vino en mi ayuda. Me quedé allí con los reyes de Persia. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero él seguía temblando, y seguía temblando. Me puse en pie y seguía temblando. Aleluya. Y ahí podemos ver que, hermanos míos, que Daniel, en esa historia podemos ver que, hermano, que Daniel no tenía miedo. No tenía miedo porque Dios escuchó su oración. Desde el primer día, cuando trataste de entender, cuando has tratado de entender, ese sueño es tan difícil y tan humillante delante de mí. Tan era difícil de humillarte, Daniel, de humillarte delante de mi presencia. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasar a tu pueblo en el futuro. Dios ha dicho que va a ver lo que va a pasar a tu pueblo en el futuro, Daniel. Daniel estaba consciente del ensueño que Dios le estaba llevando. Y entonces dice que yo iba a venir antes, pero no pudo hacerlo, porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda uno de los ángeles más importantes de todos. Aleluya. Por eso que ahí Daniel, hermano, siempre vemos ahí que siempre que entramos en comunión con Dios, nos corresponde de entender lo debido. Aleluya. De entender el debido, pero también en el sentido, el de la distancia infinita entre nosotros y Dios. Y como nosotros que somos polvo y ceniza, hablaremos al Señor de gloria. Nosotros que somos polvo, nada es más probable, nada más eficaz para reavivar los espíritus decaídos de los santos y tener la seguridad del amor de Dios hacia ellos. Desde el primer día, hermanos, historia, empezamos a mirar a Dios en el camino del deber y está dispuesto a salir a nuestro encuentro en el camino de la misericordia. Dios está presto de salir a nuestro encuentro en el camino de la misericordia, hermano. Así, hermano, así está Dios preparando para escuchar la oración cuando el ángel hubo anunciado al profeta lo que vendría. Él debería regresar y oponerse a los decretos de los reyes de Persia.
contra los judíos. Los ángeles son empleados como siervos ministrando y ministro de Dios. Aunque los reyes de Persia, hermanos míos, hicieron mucho contra los judíos, si Dios lo permitiría, se habrían hecho mucho más daño si Dios no lo hubiera impedido. Aleluya. Ahora, mostraría más plenamente cuáles eran los propósitos de Dios, de los cuales las profecías forman un bosquejo, y no preocupando del estudiarlo, no que está escrito en esta escritura de verdad, porque pertenece a nuestra paz eterna. Aleluya. Pero que Dios reprenda al demonio mientras Satanás y sus ángeles y malos consejeros incitan a los príncipes de hacer daño contra la iglesia. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Podemos regocijarnos de que Cristo, nuestro príncipe, y todos sus ángeles poderosos actúan contra nuestros enemigos, pero no debemos de esperar que mucho nos favorezca en este mundo malvado. Sin embargo, hermanos míos, todo el consejo de Dios sería establecido y que cada uno ore al Señor Jesús y que para que muestre justicia, y ahora será nuestra confianza eterna, hermanos míos, en la vida y en la muerte, en el día de juicio por los siglos de los siglos. Aleluya. Tenemos que declarar nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Entonces le dice el ángel a Daniel: no temas, Daniel, porque desde el primer día que deposite tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tu palabra fue escuchada, y yo he venido por causa de tu palabra. Pero el príncipe y el reino de Persia me resistió durante 21 días. Pero he aquí que uno de los principales príncipes vino a ayudarte, y yo me quedé allí con los reyes de Persia. Esto le estaba diciendo el ángel que Dios envió. Probablemente, hermanos míos, podremos suponer que esto, que Daniel había estado contemplando sus visiones interiores durante los días de su ayuno, poniendo su corazón a captar y a comprender el significado, mientras que al mismo tiempo se humillaba delante de Jehová. Aleluya. Eso da a entender la palabra, hermano mío. Desde el primer día, su palabra fueron escuchadas. Su palabra fueron escuchadas. Dios nunca deja de escuchar nuestras oraciones de los justos. Cuando uno se humilla delante de su presencia, no con ostentosa humildad, sino con genuina humildad de corazón. Sin embargo, aquí se nos recuerda que a menudo hay un periodo definido, a veces corto, a veces considerable, entre la oración y la respuesta final. Aleluya. No porque Dios no escucha, sino por la forma en que están las cosas. Para nosotros la respuesta puede parecer simple porque solo vemos lo que se limita a nuestra visión, pero todo debe funcionar con los propósitos de Dios y la forma en que se creó la creación. Aleluya. Bendito sea Dios. Y de hecho, Dios había enviado al ángel inmediatamente después de recibir la oración, y fue por esa palabra que había venido. Pero hubo dificultades, porque un ángel responsable de alguna manera de velar por Persia se le había opuesto. Ahora bien,
había visto que el mensaje que le llegaría a Daniel no era útil para lo que él quería para Persia, y había intentado de retrasar su recepción, posiblemente con la esperanza de detenerlo por completo. Pero si Daniel no hubiera orado al respecto, es posible que nunca se hubiera recibido. Amén. Bendito sea Dios. La oración, hermanos míos, es una herramienta poderosa y eficaz. Pero Jesús mismo nos avisó contra su mal uso. No debe ser un medio para obtener cosas para nosotros mismos, sino para entender y expandir la obra de Dios y mejorar nuestra vida espiritual. Que del hecho nos dijo que no necesitamos perder lo que pensamos que necesitamos. Y ya que nuestros padres saben lo que realmente necesitamos, y lo proporcionará en el nombre de Jesús. Aleluya. La gloria es tuya, Señor. La expansión, la oración con el plan de cada día es realmente un reconocimiento de nuestro pan proviene de Dios y es para una necesidad de la que podemos prescindir. Y un gran número de oraciones modernas son totalmente egoístas. Pierde todo el sentido de la oración ignorando. Ignora lo que dijo Jesús. Quería que tuviéramos una visión más amplia. Cuando Pablo pidió oración por sí mismo, fue para que la regla real de Dios pudiera extenderse en el nombre de Dios. Aleluya. Y para que Dios sea glorificado, no para que pudiera sentirse cómodo, pero era para que Dios sea glorificado. La concentración de Jesús en su oración fue la extensión del nombre de Dios, la extensión de su gobierno real y el cumplimiento de su voluntad en la tierra. Aleluya. Hacemos bien. Y hacer de ese en el comienzo, hacer aquí el comienzo y el factor principal de nuestra oración, como claramente lo hizo Daniel. Aleluya. Como lo hizo Daniel era claramente así en esa oración. Pero dice la palabra, 21 días. Esto cubre el periodo de 3 semanas durante la cual Daniel estuvo orando. 21 días, hermanitos míos. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Pero he aquí que el ángel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y yo me quedé ahí con los reyes de Persia. Aprendiendo esto, que hay fuerza espiritual que afecta a la situación mundial de la que sabemos poco y comprendemos aún menos. Por lo general está totalmente oculto para nosotros y se nos avisa especialmente que no le damos demasiada importancia a los ángeles. Son instrumentos de Dios y escucha su voz y no la nuestra. Los ángeles escuchan la voz de Dios y no la nuestra, hermanos míos. Amén. Y esto surge que como era de esperar a la fuerza espiritual que apoya a las bestias salvajes descritas en Daniel, actúa de una manera que no es contraria a los propósitos de Dios, pero son ángeles que siguen a Satanás, que Dios los reprenda. Son ángeles caídos que siguen a Satanás, incitando al hombre a su comportamiento pecaminoso, mientras que los verdaderos ángeles de Dios apoyan el caso del pueblo de Dios entre bastidores, como leemos en este último capítulo. No son todos los espíritus ministradores enviados a ser enviados y a prestar servicio por el bien de aquello que heredará la salvación. Amén. Pero no podemos leer en este versículo
que cada oración, o cada nación, perdón, tiene su ángel asignado por Dios. Y que para la mayoría es un ángel maligno, un ángel caído, un ángel que pertenece a Satanás, que Dios nos reprenda. Eso es ser demasiado simplicista. Es extremadamente improbable que Dios haya asignado a las naciones del mundo ángeles específicos, de los cuales la mayoría son malvados. El punto es más bien, mientras las naciones están dispuestas a comportarse como bestias salvajes, especialmente en naciones poderosas, esos malvados cerebros que están acaparados por Satanás y asignada a esa nación, esos cerebros están acaparados por Satanás, esas naciones, y uno más que de su secuela, para incitar y alentar su comportamiento. Satanás le está gobernando el cerebro para incitar, alentar su comportamiento, que Dios los reprenda. Y en este caso se nos dice de uno a los secuaces de Satanás, que Dios los reprenda, que Satanás que fue asignado para asegurar que Persia se comportaba como Satanás quería. Satanás estaba captando y estaba dentro de los cerebros de Persia, de la ciudad de Persia, para que se comporte como Satanás quería que se comportara, hacerle daño, hacer oposición. Fue debido a que tal hecho que Satanás pudo decirle a Jesús que las naciones podrían ser suyas si las pidieran. Que Dios los reprenda. Por eso que dice, te daré todos los reinos de esta tierra si me adoran. Por eso que Satanás le dijo a Jesús, si quiere, las naciones podrían ser tuyas si me lo pidiera. No fue una fanfarronada, no era un fanfarrón. Que Dios nos reprenda. Las naciones, sin darse cuenta, estaban en gran medida subordinadas a Él mientras ejercía su poder y control a través de sus ángeles caídos, y por su mente y corazón están dispuestos a esa dirección, hermano mío. Satanás controla la dirección y los corazones y la mente de ellos. Y los dioses, a lo que ellos adoraban, estaban respaldados por los demonios, es decir, estos ángeles malvados. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Tal actividades continuaron en los días de Pablo y a continuación de hoy. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Así lo pone el libro Apocalipsis, ¿sí o no? Apocalipsis 12:7 lo pone así. Por ello, no tenía ni tiene control total sobre esta nación. Entonces Dios también estaba obrando, cambiando el curso de las naciones. Y aquí aprendemos que este ángel poderoso que estaba hablando con Daniel, trabajando en el nombre de Persia, fue ayudando por uno de los principales príncipes entre los verdaderos ángeles de Dios. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó y no lo capacitó en el nombre de Persia? Para contrarrestar de alguna manera los efectos, el ángel maligno, que Dios los reprenda, el demonio, designado por Satanás como el príncipe de Persia. Un demonio estaba gobernando Persia, hermanos míos. Con esto ayuda, y con esto ayudó a los reyes Persia. Ese demonio ayudó el rey de Persia por medio de Satanás, desconocido para ellos, en la dirección de los propósitos de Dios, modificando en cierta medida del éxito del príncipe maligno. Quiere decir, ese ángel, ese demonio difícilmente no puede ser Dios, o habrá estado tan limitado en su capacidad. Ese ángel que era un ángel maligno, no era de Dios. Ese ángel llevaba control sobre Persia. No debemos, hermanos míos, pensar que Dios reconoció la autoridad del llamado príncipe de Persia. Él no fue designado, hermanos míos, él no fue designado por Dios, excepto a la medida que todos los gobernantes sean designados por Dios.
Lo que finalmente terminó el éxito de estos ángeles fue la actitud de los hombres. Los ángeles solo podrían influir a la nación espiritualmente. Los hombres tomaban la decisión final. Por tanto, tenemos aquí una explicación, hermanos míos. Tenemos una explicación parcial de la tolerancia y de la asistencia de Ciro hacia el pueblo de Dios. El resultado, hermano mío, el resultado de la obra de ese ángel poderoso asistió, pero fue Ciro, bajo la voluntad de Dios, quien tomó la decisión final, respondiendo a la influencia de los ángeles buenos o los ángeles malos. ¿A qué influencia se refiere? Por eso que tenemos que declarar nuestra fe, a quién la ponemos y nuestra confianza, a quién la depositamos. ¿Al ángel de Jehová, a Jesucristo o a Satanás? ¿A qué deposita tu confianza y tu fe? Como Pablo dijo, estos ángeles malignos obran en parte encenando a los ojos de los hombres a la verdad, para que no vean la gloria de Dios revelada en la creación, sino que se vuelva a la adoración a las cosas creadas: el sol, la luna, las estrellas, las bestias, los pájaros, los reptiles. Pero todos, hermanos míos, todos somos culpables. Pero hay gente mala, malvada, la cual no deja que otros no conozcan la verdad acerca hacia Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. El apóstol Pablo empieza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque nadie podría obtener el favor de Dios ni escapar de su vida por su propia obra. Porque ningún hombre puede alejar o alegar que ha cumplido todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo. Ni nadie puede decir verdaderamente que haya actuado plenamente de acuerdo con la luz que se le ha dado brindando. La pecaminosa del hombre se describe como impiedad contra las leyes de las primeras tablas y injusticia contra las segundas. Aleluya. La causa de esta pecaminosidad es retener la verdad en justicia. Todo más o menos hacen lo que les sabe y que están mal, y omite lo que sabe que están bien, de modo que nadie puede alegar ignorancia. El poder invisible y la divinidad de nuestro Creador se muestra tan claramente en las obras que lo que han realizado, e incluso los idolatras y los gentiles malvados que sin excusa, amén, siguieron tontamente y con locura siguieron a los idolatras y a las criaturas racionales. Cambiaron el culto al glorioso Creador por de los brutos reptiles e imagen sin sentido. Que Dios los reprenda. Amén. Y se alejaron de nuestro Dios. Se alejaron de nuestro Dios hasta que todo rastro de la verdad religión se había perdido. Si la revelación del Evangelio no hubiera impedido, porque sea lo que sea, que se pretenda que en cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para descubrir la verdad divina y la obligación moral para gobernar correctamente la práctica de los hechos que no se pueden negar, y esto muestra claramente que los hombres han deshonrado a Dios con la idolatría, las supersticiones más absurdas, y se han degradado con el afecto más vil y las obras más abominables. Que Dios reprenda y que nos ayude a dar culto de verdad al verdadero Dios, hermanos míos. Pero el libro de Daniel es conocido tanto por los creyentes como por los escépticos, y debido a que la profecía que se encuentra en él, sin embargo, Daniel también es un ejemplo de cómo vivir una vida de fe y de confianza en Dios. En medio de las pruebas, tribulaciones,
tenemos que mostrar que vivimos en fe y en confianza en nuestro Dios. Porque el capítulo que vamos a leer, capítulo 10, 2 y 13, versículos 2 y 13, es una muestra clara de todo esto. Daniel estaba orando, ayunando durante 3 semanas, buscando la dirección de Dios, la relación con el futuro de su pueblo. Y en este momento el ángel se le apareció y habló con él. Y el ángel empezó su discurso con la palabra del versículo 12. El ángel dijo a Daniel que no tuviera miedo, porque Dios había escuchado su petición, y desde el primer día que había comenzado a orar y a buscar su presencia, la respuesta a su oración fue retenida, porque había un conflicto espiritual en el mundo invisible, pero Dios envió el ángel a traer la respuesta a Daniel. Amén. Y esos versos que vamos a leer muestra la importancia de mantener una relación constante con Dios, perseverando en la oración y la humillación. También demuestra la fidelidad de Dios para responder a nuestra oración en el momento adecuado y de la manera correcta. No podemos temer delante de las pruebas, porque Dios está con nosotros y nos ayuda por medio de las pruebas. Aleluya. Aleluya, Dios nos ayuda por medio de las pruebas. ¿Cuánto lo cree que Dios le ayuda? Por medio de las pruebas, hermano mío. Dios nos ayuda, si tú lo crees. Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Y tenemos, hermano, que aplicar esa palabra y ese consejo, ese pensamiento del día en nuestra vida. En nuestra vida, hermano mío, contienda. Nuestra vida de cada día, muchas veces nos encontramos en situaciones que no parecen posibles de resolver. Es este momento cuando debemos de confiar en Dios y mantener una relación constante con Él. No podemos esperar respuesta instantánea, pero sí podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y escucha nuestra oración y nos ayuda a superar nuestras pruebas. Aleluya. Dios nos ayuda a superar nuestra prueba, hermano, si lo cree. Debemos de recordar que la vida de fe es una carrera de perseverar, en la que muchas veces sentimos que no avanzamos o que vemos los resultados, que no vemos los resultados que estamos esperando. Sin embargo, mientras que mantiene tu confianza y tu fe en Dios, Él nos llevará a la meta en el nombre de Jesús. Hermano mío, voy a concluir con esto y ahí dejo el pensamiento del día para hoy. El versículo 12 del capítulo de Daniel es una declaración de confianza y de fe en Dios, hermano. Debemos de mantener una relación constante con Él y perseverar en la oración y en la humillación. En los momentos de prueba debemos de recordar que Dios está con nosotros y que Él contestará a nuestras oraciones en el momento adecuado, en el nombre de Jesús. Hasta aquí el pensamiento del día, hermano y hermana. No te olvides que Dios ha escuchado tu oración por medio de las pruebas que está pasando, pero Dios te va a dar respuesta al momento adecuado para poder superar el problema o las pruebas que está pasando. En el nombre de Jesús, no pierda ni deposite tu confianza en nadie, solamente guarda tu fe y tu confianza en Dios, que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano mío, el pensamiento del día de hoy. Guarda vuestra fe y vuestra confianza en Cristo por medio de la prueba. Hermano, hasta aquí. Bendiciones para todos. Que Dios os bendiga en gran manera. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestra vida, en vuestras casas. Y os digo, al próximo programa, Pensamiento del Día. Os digo, hermano, un abrazo de aquí. Shalom.